Buenos días. En la fecha trataremos el tema de la endogamia. Inicialmente tenemos un concepto de endogamia que nos dice que es la endocría o endogamia representa el apareamiento de individuos genéticamente relacionados y que se diferencia de aquellos apareamientos que se dan al azar en una población. Y que la forma más extrema de la endocría es la autopolinización de un individuo. Encontramos abajo una imagen que nos muestra el proceso de obtención de una línea endogámica, en este caso de maíz, donde vemos que la primera planta pues, es bastante vigorosa y a medida que se va haciendo autopolinización, la planta va decayendo en su vigor, hasta que en la sexta o séptima generación las plantas son bastante raquíticas, bastante débiles. Ese es el proceso de endogamia. Abajo tenemos otro proceso en la cual aparece la misma planta vigorosa de un principio, se toma polen, se cultiva en el laboratorio, se obtienen plantas haploides y posteriormente se le duplica cromosoma e inmediatamente se obtienen plantas diploides homocigotas. Ese proceso que se obtiene en el laboratorio pues, es mucho más rápido y termina en las mismas condiciones en que terminó el caso expuesto arriba. En esta otra diapositiva también encontramos una secuencia de plantas donde la primera planta es más vigorosa que la segunda y esta más vigorosa que la tercera y más vigorosa que la cuarta y así sucesivamente. Y nos dice que el efecto genético consiste en un aumento de la frecuencia de homocigotos y reducción de heterocigotos. En esta figura encontramos la proporción en la cual va aumentando la homocigosis y va disminuyendo la heterocigosis. Entonces, en la F1 tenemos que el 100% de los individuos son heterocigotos. Al obtener la F2, vamos a tener 25% de homocigoto dominante, 25% de homocigoto recesivo y el 50% de heterocigosis. En la F3, ese 50% de heterocigosis va a disminuir hasta la mitad. Y entonces ya para la F4 va a quedar el 12.5% de heterocigosis. Y así sucesivamente, de tal manera que en la F6 ya tenemos un bajo porcentaje de heterocigosis y un alto porcentaje de homocigosis. Nos muestran ahora cuáles son las consecuencias de la endocría. Y dice que es un incremento de la homocigosis y por lo tanto hay expresión de los alelos recesivos. Ustedes recuerdan que los alelos recesivos están enmascarados por los alelos dominantes. Entonces, cuando los recesivos se hacen homocigotos, inmediatamente se expresan. Y nos habla de la depresión por endocría, que es una expresión de alelos deleterios en homocigosis. O sea, el individuo homocigoto se vuelve débil porque muchos de esos loci en estado homocigoto
tienen efectos deleterios. Nos habla ahora de la ocurrencia de la endogamia. Y entonces nos dice que esta puede ser de manera natural. ¿Qué ocurre en las especies autógamas? Tipo arroz, frijol, soya. Y hay una artificial que es hecha por el hombre. La artificial se divide en dos categorías. Una que es no intencional. Esta se produce plantaciones pequeñas de plantas alógamas. Van a tener un alto porcentaje de endogamia. Igualmente se da de forma no intencional en los humanos cuando viven en veredas aisladas. Hubo un caso en el departamento de Cauca donde la población negra y bastante aislada, las personas se relacionaban con sus parientes, con primo hermano, con la sobrina, etcétera, y eso degeneró en una cantidad de defectos que tenía la población. La otra forma es la intencional, y es cuando se desea forzar el aumento de homocigosis, o sea, cuando se van a obtener híbridos, entonces se obtienen líneas homocigotas en especies alógamas. En esta figura encontramos un título que dice endogamia a partir de un compuesto de hermanos completos. El compuesto, como primera medida, sería un grupo de individuos que se seleccionan y se localizan en un determinado lugar para que ellos ahí libremente se crucen entre sí durante varias generaciones. Entonces, aquí tenemos diferentes compuestos. Comenzamos con el del cuadro amarillo. Ese compuesto estaría formado por 5 familias y cada familia estaría aportando 40 miembros de hermanos completos. O sea, 20 hembras, 20 machos que sean hermanos completos, hermanos de padre y madre. Y entonces, pues, tenemos que 40 individuos por 5 familias nos estaría dando un total de 200 individuos. Esos 200 individuos forman el compuesto y continúan su proceso de entremezclarse durante varias generaciones. El cuadro nos está mostrando 100 generaciones. Luego tenemos en el cuadro azul, entonces un compuesto formado por 10 familias, donde cada familia aporta 20 individuos, hermanos completos, sería 10 hembras, 10 machos. Luego, en forma de triángulo, tenemos un compuesto de 20 familias y 10 individuos por familia, serían 5 y 5. Luego, en color naranja, el círculo naranja, encontramos 40 familias formadas por 5 individuos. Con la forma de asterisco, en color naranja, encontramos 50 familias y cada familia estaría aportando 4 individuos.
2 hembras, 2 machos, hermanos completos. Y el último serían 100 familias donde cada una aporta un macho, una hembra, hermanos completos. Entonces, lo que observamos en la figura es que cuando las familias son pocas, cuando son 5 familias apenas, se alcanza un alto grado de endogamia desde las primeras generaciones. Por ejemplo, a las 30 generaciones ya tenemos casi un 75% de endogamia. Y en la estamos prácticamente en el 100%. Ya en el compuesto de 10 familias y 20 individuos, aunque también se alcanza un alto grado de endogamia, no alcanza a igualar al primer caso. En el compuesto formado por los triángulos, 20 familias, 10 individuos, ya vemos que incluso a las 100 generaciones, el grado de endogamia está alrededor del 55%. Y en la medida que el número de familias va aumentando, el grado de endogamia va disminuyendo. Este es un caso donde el primer caso tiene una base genética estrecha, 5 familias, mientras que los últimos ejemplos tienen una base genética amplia, 50 o 100 familias. Encontramos ahora un proceso de polinización artificial controlada con el fin de obtener líneas endogámicas, y entonces pues están cubriendo inicialmente la inflorescencia masculina, después la inflorescencia femenina, con el fin de evitar la contaminación por polen extraño. Ahora encontramos una figura que nos muestra la obtención de líneas endogámicas por autofecundación. En la primera población, llamada S0, se selecciona una planta, la que le guste el mejorador, y la autopoliniza. Posteriormente, recupera esa semilla, la siembra y obtiene plantas S1. Esas plantas S1 tienen cierto grado de variabilidad genética. Nuevamente, el mejorador selecciona la que le gusta, una sola planta de esa línea, la autopoliniza y obtiene plantas S2, que como ustedes pueden apreciar, ya es un poco más homogénea. Posteriormente selecciona una planta S2, la autopoliniza y obtiene la línea S3, que muestra un alto grado de homogeneidad y lógicamente tendrá un alto grado de homocigosis. Entonces vemos que en este proceso de autofecundación y obtención de líneas endogámicas va disminuyendo la variabilidad genética. Al final, la última línea será bastante homogénea. Observamos ahora el efecto de la endogamia en 2 especies. Entonces tenemos un rendimiento relativo. El rendimiento relativo nos hace referencia a que disminuye, es mayor o es menor, pero no nos está diciendo exactamente cuánto. Con la línea roja encontramos
el comportamiento de especies de la familia Cucurbitaceae y nos muestra de que a medida que vamos haciendo ciclos de autofecundaciones, va disminuyendo un poco el rendimiento. Pero en la alfalfa, representada por la línea verde, observamos que ese cambio es drástico, o sea, la disminución de rendimiento debido a las autofecundaciones es drástico. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay unas especies que son muy sensibles y hay otras especies en las cuales pues, no afecta en alto grado. Y dice, los efectos de la consanguinidad o endogamia. Y nos dice que en las autógamas no tiene ninguna consecuencia. O sea, que encontremos una especie autógama en estado homocigoto no va a tener ninguna consecuencia porque a través de millones de años y de sucesivas autofecundaciones ya ellas están adaptadas a esa condición. Pero en aquellas especies de polinización cruzada, en especies alógamas, entonces ahí sí aparece y se expresa el recesivo homocigoto. Ejemplo, en la alfalfa que acabamos de ver inmediatamente atrás. En esta figura nos está mostrando precisamente dos parcelas de alfalfa. Una proveniente de semillas de polinización abierta y otra proveniente de semillas de autofecundación, y podemos apreciar la gran diferencia entre las dos parcelas. Entre los objetivos de la endogamia tendríamos, primero, obtener individuos homocigotos con el fin de, posteriormente, obtener híbridos. Segundo, reducir la frecuencia de alelos recesivos deleterios. En el momento que se hace la autofecundación, aparecerán algunas plantas muy raquíticas y en ese momento pues el mejorador aprovecha para eliminarlas y de esa forma está reduciendo la frecuencia de alelos recesivos deleterios. Como tercero tenemos incrementar la variabilidad genética entre individuos de la población. Acabo de comentarles que cuando se obtiene una línea homocigota, todas son homogéneas y hay reducción de la variabilidad genética dentro de la línea. Pero acá se está incrementando variabilidad genética entre una línea y otra. O sea, las líneas van a ser diferentes. Por eso habla de incremento de la variabilidad genética. Dice que el efecto más importante de la endogamia es la depresión consanguínea, o sea, el hecho que las plantas se vuelvan débiles, se vuelvan raquíticas. Eso se llama depresión consanguínea y que está causada por acumulación de mutaciones negativas. Ustedes saben que la mayoría de las mutaciones son perjudiciales, algunas de las cuales pueden ser incluso mortales, mientras que la mayoría perjudican el comportamiento del individuo. Y nos dice que la depresión endogámica, la consecuencia observada más importante en la endogamia es la reducción del valor fenotípico. Especialmente cuando se trata de
características asociadas con fenómeno se conoce con el nombre. De esta forma, los caracteres que forman un componente bajo condiciones de endogamia. Veníamos diciendo de que la depresión por endogamia es una disminución general del vigor en el individuo y que hay una fórmula para calcularla que es depresión por endogamia en porcentaje es igual a F1 menos F2 sobre F1 multiplicado por 100. Y que la depresión por endogamia estima la carga genética deleteria. Y que a mayor diferencia entre el rendimiento de la F1 y el rendimiento de la F2, mayor es la carga de genes deleterios. Rendir más que la F2 y mucho más que la F3. Miramos ahora un ejemplo de depresión por endogamia en dos genotipos. Tenemos genotipo A y el genotipo B. En el genotipo A, la F1 tuvo un rendimiento de 5.600 kilogramos por hectárea, mientras que la F2 tuvo un rendimiento de 2.980 kilogramos por hectárea. Entonces, si aplicamos la fórmula que aparece abajo, que decimos que es F1 menos F2 sobre F1 multiplicado por 100, encontramos que ese primer caso, la depresión por endogamia es igual a 46%. O sea, se reduce el rendimiento casi al 50%, al pasar de F1 a F2. Para el genotipo B, la F1 tuvo un rendimiento de 4.500 kilogramos, mientras la F2 tuvo un rendimiento de 3.800 kilogramos. Y el cálculo de la depresión por endogamia es igual al 15%. ¿Esto qué significa? De que hay genotipos que son mucho más afectados que otros por la depresión endogámica. Observamos el efecto de la endogamia en dos poblaciones. Los caracteres son rendimiento en kilogramos por hectárea y altura de planta. Tenemos tres poblaciones que se supone que sean de la misma especie, porque no tendría sentido comparar tres especies diferentes. Suponemos que las tres poblaciones pertenecen a la misma especie. Entonces tenemos una población representada por color azul, una por el rojo y una por el amarillo. Y vemos que en el primer carácter, o sea, altura de planta, la población representada por el color azul es poco afectada por la endogamia. O sea, la depresión endogámica es baja. Mientras la población representada por el color rojo, pues, la afecta un poco más, y a la población representada por amarillo la afecta en mayor grado. Ahora, encontramos el carácter rendimiento en kilogramos por hectárea. Y entonces observamos que las tres poblaciones son fuertemente afectadas
por 5.3 toneladas por hectárea, sigue el mismo comportamiento de la parte superior, donde el azul es menos afectada que el rojo y el rojo menos afectada que la población representada por el color amarillo. Pero en general, el carácter rendimiento en kilogramos por hectárea es mucho más afectado que el carácter altura de la planta. Encontramos ahora una tabla que nos muestra el efecto de la endogamia en variedades de yuca. En este caso, se tenían varias poblaciones de yuca representadas en la primera columna que dice población, y a partir de esas poblaciones se hicieron autofecundaciones. Entonces, donde está ese 0, quiere decir que era la población sin haber hecho la autofecundación todavía, la población inicial. Y el S1 es el resultado de la primera autofecundación. Y después tenemos el porcentaje de endogamia. En altura de planta, después en raíces, rendimiento de raíces frescas, y por último, el rendimiento de follaje fresco. O sea, son 3 caracteres que se están evaluando. Y entonces vamos a mirar el primero, altura de planta, y observamos que en la población AM320 la altura pasó de 203 a 172 y tuvo un porcentaje de endogamia del 15%. En la segunda población, en la 331, pasó de 246 a 229 y la depresión por endogamia fue del 6%. En la AM334, la altura pasó de 222 a 221. O sea que prácticamente no hubo variación. Y el porcentaje de endogamia fue de 0.62. En la población AM337, la altura pasó de 1.57 en la población original a 1.65 en la población S1. Y entonces la depresión por endogamia es negativa, de menos 5.20. De tal manera que encontramos valores de endogamia negativos y positivos. Así pueden ustedes analizar el siguiente carácter: rendimiento de raíces frescas y rendimiento del tallo fresco. Hay una tabla que nos muestra cómo se manifiesta la endogamia en plantas de maíz. Entonces la primera, pues, lo que hemos hablado, pérdida de vigor, son plantas más pequeñas, plantas raquíticas. Segundo, plantas deficientes en clorofila, o sea, plantas de color amarillento. Plantas con tallos frágiles y quebradizos, plantas enanas, plantas con mazorcas pequeñas, plantas con panojas mal formadas y reducción del rendimiento. Todo eso conduce a reducción de rendimiento. Entonces, observamos el primer ejemplo, albinismo en maíz. Se supone que aquellas plantas albinas, como la que está a mano derecha, pues no estarán en condiciones de sobrevivir
porque no tienen clorofila para realizar la fotosíntesis. Deficiencias en clorofila, o sea, aunque tienen clorofila, pero tienen un color amarillento, marchitamiento, etc. Encontramos ahora las consecuencias de la endogamia. Y dice que es un aumento de la frecuencia de homocigotos y reducción de heterocigotos. Esa es la primera consecuencia. La segunda, hay depresión por endogamia debido a la presencia de alelos recesivos en estado homocigoto. Y tercero, es una consecuencia buena, que el híbrido resultante de dos líneas endogámicas va a generar heterosis y que se logra un aumento de la variabilidad genética entre líneas endogámicas, no dentro de la línea, entre líneas endogámicas. Llegamos ahora a un punto muy importante como es la medición de la endogamia mediante el coeficiente de endogamia representado por F. Anteriormente estábamos midiendo depresión por endogamia. Ahora vamos a medir coeficiente de endogamia. Y entonces hacemos una descripción y nos dice que el coeficiente de endogamia F mide la probabilidad de que un par de alelos llevados por los gametos que lo produjeron sean idénticos por descendencia. Entonces encontramos el primer dibujo a mano izquierda, donde nos dice que hay un individuo macho A, supongamos un ratón o otro animal. Entonces ese individuo macho tiene su constitución genética y se cruza con una hembra B, obteniendo un individuo D. Pero ese individuo macho también se cruza por otra hembra C y obtiene un descendiente E. Entonces D y E serán hermanos medios. Esos dos hermanos medios se cruzan entre sí y generan un individuo I, que es endógamo. Ese individuo I va a heredar algunos gametos provenientes de su abuelo A. Entonces, ese proceso de heredar ciertos alelos al descendiente es lo que se conoce como coeficiente de endogamia. En el lado derecho encontramos ya un dibujo con ratones y entonces tenemos la primera pareja y observamos que el primer individuo A tiene un alelo B rojo y un alelo B blanco, mientras que su pareja tiene dos alelos B blancos. El primer descendiente B el alelo rojo del individuo A, del otro individuo. Y el individuo C también hereda el alelo B rojo del individuo A. Y entonces en este caso lo que tenemos son dos hermanos completos, hermanos de padre y madre. Y el individuo D
es homocigoto para el gen B rojo. Ese gen rojo en estado homocigoto fue heredado del individuo A. Entonces, a eso es que hace referencia el coeficiente de endogamia cuando dice es la probabilidad de que un par de alelos, en este caso los alelos B rojos, sean llevados por los gametos que los producen y sean idénticos por descendencia. Encontramos ahora que ese coeficiente de endogamia F es la proporción en que aumenta la frecuencia de homocigotos por cada ciclo de apareamiento endogámico. Cada vez que se cruza un individuo estrechamente relacionado con el otro, irá aumentando la endogamia e irá aumentando el coeficiente de F. El coeficiente de endogamia, F, mide la proporción en que disminuyen las frecuencias de heterocigotos de una población que estaba en equilibrio Hardy-Weinberg. Y eso ocurre cuando se somete a endogamia. Ustedes saben que la población Hardy-Weinberg estará en A mayúscula, 2 A mayúscula, A minúscula y A minúscula, minúscula. Entonces, cuando disminuyen los heterocigotos de esa población Hardy-Weinberg, estará aumentando. Ahora nos preguntan acá, ¿por qué dos individuos pueden compartir los hay dos alternativas. La primera, por que se cruzan dos individuos que tienen genes idénticos en estado. Por ejemplo, cuando se casan dos personas con piel aparentemente normal y posteriormente entre sus hijos aparece un albino. Entonces, ese gen A minúscula es idéntico en estado, no es idéntico por descendencia. Mientras que el caso de los ratones que habíamos visto, sí son idénticos por descendencia porque provienen de un ancestro común, lo cual no ocurre en el primer caso. Encontramos ahora un ejemplo con cerdos. Y entonces vamos a encontrar una numeración que tiene como finalidad, pues, facilitar el entendimiento. Observen que se cruza cerdo 1 con el cerdo 2 y el cerdo 1 tiene una constitución genética A1, A2, mientras que el cerdo 2 tiene la constitución A3, A4. El A3 está circulado en rojo. Esos dos cerdos se cruzan y tienen dos hijos, el número 3 y el número 4. Esos hijos son hermanos completos. O sea, 3 y 4 son hermanos completos. Cada uno de ellos heredó el gen A3. ¿De quién lo heredó? Del individuo número 2. Luego,
Esos dos individuos que son hermanos completos se cruzan y tienen un hijo, que es homocigoto A3. Y ese grado de homocigosis, ese alelo A3, proviene del individuo 2. Entonces, por eso decimos que esos genes son idénticos por descendencia, porque descienden de un ancestro común. El ancestro común es el individuo número 2. Bien. Luego tenemos de que ese individuo 4 se cruza con un individuo 5, que lógicamente no está. Y ese individuo 5 tiene la constitución A3, pero verde. Y A5. Entonces, al estar en un color diferente, lo que nos está indicando es que serían idénticos en estado, pero no son idénticos por descendencia. Entonces se cruzan esos dos individuos, 4 por el 5, y tienen dos descendientes. El número 7, que es A3 rojo, A3 verde, que son genes idénticos en estado, que tienen igual estado alelomórfico, pero no son provenientes de un ancestro común. Y tienen un individuo, el número 8, que nos dice que tiene una constitución A2, A3 rojo. Ahí hay un error porque si heredó el gen A2 del individuo 4, el siguiente gen tiene que ser heredado necesariamente del individuo 5. Y entonces las alternativas que tiene sería A3 verde o A5, pero nunca A3 rojo. Entonces hay un pequeño error en el individuo número 8. En resumen, lo que tenemos que comparar son los individuos número 6, que tienen genes idénticos por descendencia, y el individuo 7, que tiene genes idénticos en estado. Métodos para generar endogamia. Entonces, pues primero es por autofecundación, que es donde el polen de la planta fecunda al mismo óvulo femenino. Segundo, por apareamiento de padres a hijas, muy frecuente en humanos, muy frecuente en mejoramiento genético, se llama retrocruza. Tercero, por apareamiento entre hermanos completos. Cuarto, por apareamiento entre hermanos medios. Quinto, por apareamiento tío-sobrina. Sexto, apareamiento entre primos. Entonces, todos estos apareamientos, de alguna manera, van a generar endogamia. Pero la más grave es la que ocurre en planta con la autofecundación. Tenemos ahora unas fórmulas para el cálculo del coeficiente de endogamia en diferentes métodos. Entonces, cuando es autofecundación, autopolinización, la fórmula para el cálculo de F queda: F es igual a 1 menos 1 medio elevado a la N.
donde N es el número de autofecundaciones. Más complicada. Para hermanos medios, la fórmula es mucho más complicada. Y para los casos de retrocruzamiento, la fórmula queda siendo igual a 1/2 a N, donde F es el coeficiente de endogamia y N es el número de autofecundaciones o de ciclos endogámicos. ¿Cómo se mide la consanguinidad? Y dice que esta se logra a través del coeficiente de consanguinidad y que se mide en plantas alógamas, especialmente cuando se trabaja la autofecundación. Y en ese caso la fórmula es F es igual a 1 menos 1/2 elevado a la N, donde N es el número de generaciones de autofecundación, y nos dice que ese coeficiente F varía entre 0 y 1. O sea, acá no vamos a encontrar valores de 2, 3, 5, sino desde 0 hasta 1. Y dice, ejemplo, para obtener el coeficiente de consanguinidad al cabo de 2 generaciones de autofecundación, se procede de la siguiente manera. Entonces tenemos que N es igual a 2, porque son 2 generaciones de autofecundación, y la fórmula es F igual a 1 menos 1/2 elevado a la N, en este caso elevado a la 2. Y tenemos que F es igual a 1 menos 1/4, o sea que F es igual a 0.75%. A 0.75. Es decir, que la probabilidad de que un individuo sea homocigoto al cabo de 2 generaciones de autofecundación es del 75%. Nos dan ahora unos valores de coeficientes de endogamia en diferentes generaciones para diferentes poblaciones. Entonces tenemos de la generación 1 a la generación 10. Y tenemos poblaciones de hermanos medios, hermanos completos y autofecundación. Y siempre observaremos que el coeficiente de endogamia para autofecundación es mayor que para hermanos medios y que para hermanos completos. Y que al cabo de 10 generaciones de autofecundación, el coeficiente de endogamia prácticamente es igual a 1. Observamos ahora unas imágenes de polinización controlada en maíz, donde se ve el embolse de tanto las espigas, tanto las flores masculinas como las flores femeninas. Encontramos ahora un cuadro que nos va a mostrar la probabilidad de que el gen A1, o sea, el alelo A1, pase por medio de los individuos C y M para llegar a L. O sea, hay un individuo A heterocigoto que tiene los alelos A1 y A2 y va a sufrir varios ciclos de reproducción y va a transmitir el alelo A1 a su descendiente L. Entonces, tomamos por el lado de la M y decimos que la probabilidad de que ese alelo A1 pase por medio de M
es un medio en la A, un medio en la C y un medio en la M. O sea, multiplicando eso un medio por un medio por un medio da un octavo. Ahora, la probabilidad de que el mismo hasta L, pero por el lado de N, también será igual a un medio por un medio por un medio igual a un octavo. De tal manera que la probabilidad de que el individuo L sea homocigoto A1A1 es igual a un octavo por un octavo, que es igual a un 64avo. E igual resultado tendríamos si hacemos la probabilidad de que el alelo que pase no sea A1, sino A2. Si sumamos ahora la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2, tendríamos un 64 más un 64 igual a 264, que es un 32avo. Ese mismo resultado podemos lograrlo con la siguiente línea. Ahí decimos F es igual al individuo N, B, A, C, M. O sea, todos esos valores de N, B, A, C y M serán de un medio. Acá no se cuenta la L. Entonces, hay 5 individuos, N, B, A, C y M. Entonces, un medio a las 5. Eso es igual a un 32avo. O sea que con esta fórmula estamos llegando al mismo resultado que encontramos con la fórmula aplicada inicialmente. Es necesario leer en detalle la información que está sobre la figura geométrica arriba. Dice ahora, coeficientes de consanguinidad en animales y en especies dioicas. Las especies dioicas son aquellas que tienen individuos masculinos e individuos femeninos. Entonces, se cumple tanto para esas especies dioicas como para animales. Y entonces nos dice que en este caso el coeficiente de consanguinidad F será igual a un medio que multiplica a un medio elevado a la n. ¿Y qué es n? Dice, es el número de líneas desde un progenitor pasando por un ancestro común hasta el otro progenitor. Entonces, observamos acá el individuo I. El individuo I es el endógamo. Y entonces, las líneas que vamos a considerar son de B, A, que es el ancestro común, C, E. O sea, vamos a encontrar 5 líneas. La línea D, la línea B, A, C y E. Ahí dice el coeficiente de consanguinidad F significa o es la probabilidad de que un individuo sea homocigoto para un par de alelos. Y lógicamente proviniendo de un ancestro común. Repito, acá el ancestro común es A y el individuo endógamo es I. Encontramos otras figuras para calcular el coeficiente de endogamia para el individuo Z, que está debajo de la imagen de la izquierda.
individuo Z. Y vamos a considerar como ancestro común el individuo C, CA1, que es heterocigoto A1A2. Entonces el ancestro común es CA1, donde está el asterisco rojo. Y el individuo endógamo será Z. Entonces debemos considerar el número de líneas. Hoy tenemos X, A1, B, van 2, C A1, van 3, U, van 5, van 4, W, van 5 y Y, van 6. Entonces sería un sexto, sería un medio elevado a la 6. Igualmente tenemos otros dos ejemplos, también con diferentes números de líneas. El primero, el individuo ancestro común es A y el individuo endógamo es I. Y tendríamos 5 líneas: D, B, A, C, E. Entonces sería un medio elevado a la 5. Acá, en la siguiente línea, tendríamos que ver el individuo ancestro común es A y el endógamo es I. Entonces tendríamos las líneas D, B, A, C y E. O sea, un medio elevado a la 5. Usos de la endogamia. Entonces, el principal uso es para la producción de plantas uniformes y genéticamente homocigotas, o sea, para formar líneas puras, para posteriormente formar híbridos. Segundo, para purificar poblaciones eliminando genes indeseables. Tercero, para restaurar el vigor híbrido a través de cruzamientos divergentes. Y cuarto, para aumentar la variabilidad genética entre líneas homocigotas. Observamos ahora un ejemplo de cómo se hace la purificación de plantas, a cómo se eliminan las plantas indeseables. Entonces tenemos un individuo A, del cual se hace autopolinización. Se recuperan las semillas y se siembra la línea B. Esa línea B estará constituida por diferentes individuos. Y entonces observamos que el individuo 2, el individuo 3, el individuo 5 tienen muy mala configuración. En este caso, el mejorador los elimina y está permitiendo que se reproduzcan únicamente los individuos 1, 4 y 6 y estaremos purificando la población. Ahora pasamos a mirar la depresión por endogamia en diploides y en autopoliploides. Entonces dice que la reducción del vigor y de la productividad por la fijación de alelos indeseables o sea, todo lo que ocurre en la endogamia es debido a que se fijan alelos indeseables en estado homocigoto recesivo. Entonces, en diploides solamente vamos a tener 2 genes idénticos por descendencia, A1A1. Entonces es relativamente fácil que ocurra la depresión por endogamia en
diploides. Mientras que en autopoliploides, que serían 4 alelos, es menor la probabilidad de que esos 4 alelos sean idénticos por descendencia. Entonces ya nos está indicando que es más común que se presente la depresión por endogamia en diploides que en autopoliploides. Y la fórmula que se utiliza ahora es porcentaje de depresión por endogamia es igual a 100 menos F2 sobre F1 por 100. Es una fórmula diferente. Encontramos ahora una tabla que nos habla de maíz en trabajos realizados en el año 98 y 99. Y entonces, lo que tenemos son las localidades, que en este caso son 2 representadas por los años, los tratamientos, serían 11 variedades, y la F1 versus la F2. Ya siempre estamos comparando F1 contra la F2. Y las variables son diámetro de mazorca, longitud de la mazorca, número de hileras por mazorca, peso de 5 mazorcas, número de granos por hilera, peso en gramos de 5 mazorcas y rendimiento toneladas por hectárea. Y podemos apreciar, siguiendo la línea de F1 versus F2, que en todas las variables, absolutamente en todas las variables, hubo diferencia significativa entre F1 y F2. O sea, se supone que la F1 rindió mucho más que la F2. Por eso hubo depresión por endogamia. Seguimos con el cuadro número 2 y acá nos dice porcentaje de depresión por endogámica del rendimiento y caracteres reproductivos para poblaciones híbridas F1 y F2 en el Valle de Sinú en los años 98-99. Y acá la fórmula que se va a aplicar es depresión por endogamia es igual a F1 menos F2 sobre F1 por 100. Y entonces encontramos unos ejemplos de unos híbridos. El C343, el HR663, el Pioneer 3018 y el C606. O sea, 4 híbridos. Igualmente nos está mostrando el valor de la F1, el de la F2 y la depresión por endogamia en las siguientes variables: diámetro de mazorca, longitud de mazorca, número de hileras por mazorca, peso de 5 mazorcas, número de granos por hilera, peso en gramos de 5 mazorcas y rendimiento en toneladas por hectárea. Tomamos el primer caso del híbrido C343 y observamos que en el diámetro de mazorca la endogamia fue 2.4, en longitud de mazorca 5.9, en número de hileras por mazorca de 4.3, en peso de 5 mazorcas fue de 20, en número de granos 5.7, en peso en gramos de 11, en peso de grano de 5 mazorcas fue 36 y en el rendimiento fue de 37%. O sea, el carácter más afectado fue el rendimiento en toneladas por hectárea. En el híbrido HR663, igualmente
La depresión por endogamia en rendimiento fue de 35.6, en el Pioneer fue de 23.2 y en el C606 fue de 9.7. Tenemos ahora un gráfico que nos muestra la endogamia tanto en diploides como en autotetraploides. Tenemos en la horizontal las generaciones y en la vertical tenemos el coeficiente de endocría, o sea, F, que ya les dije va de 0 a 1. En color rojo está el diploide y en color amarillo los autotetraploides. Entonces podemos apreciar que después de 3 o 4 generaciones de autofecundación en los diploides ya estamos cercanos a un coeficiente de endogamia del 1. Y así se mantiene hasta la 10ª autofecundación. Mientras que en los autotetraploides, aunque va aumentando el coeficiente de endogamia, pero nunca alcanza los valores que alcanzó el individuo diploide. Esto confirma lo que habíamos dicho anteriormente, de que los diploides son más afectados por la endogamia que los autotetraploides. Tenemos ahora poliploides versus diploides y dice que los poliploides pueden acumular una mayor cantidad de alelos recesivos que los diploides debido al multialelismo. El multialelismo es el hecho de que en un solo locus hay cuatro alelos. Y segundo, la depresión por endocría o por endogamia es menor en poliploides que en los diploides por el coeficiente de endogamia que acabamos de ver. Encontramos ahora un cuadro donde nos muestran el hecho de cuando se cruza, cuando se obtiene una especie de F2 en un tetraploide que es ABCD. Entonces, se forman los gametos, que son los que están en la primera línea. AD, BC, BD, CD. Y en la vertical pues se ponen los mismos gametos y luego se hace el cruce respectivo. Y encontramos en la parte central homocigotos que aparecen acá en color amarillo, que el resto de la población no es homocigota. Entonces, por eso es que los tetraploides son menos afectados por la endogamia que los diploides. Porque siempre hay individuos que no son homocigotos. Y lógicamente, pues no alcanza a expresarse los homocigotos recesivos en esos individuos. En cambio, que en un organismo diploide, cuando uno tiene la F2, el 50% de los individuos inmediatamente son homocigotos. Hay una leyenda no me hago responsable. Un señor llamado Charles Darwin se casó con una señora Emma Darwin, que era prima de él, y que tuvieron 10 hijos, y que de esos muchachos,
solamente 7 alcanzaron a sobrepasar la etapa de la infancia. O sea, 3 murieron cuando eran infantes, y que esa muerte se le atribuye a cierto grado de endogamia en esos niños por el hecho de que los papás eran primos. Sin embargo, nosotros sabemos de casos de matrimonios entre primos que no tienen esa tragedia que nos está mostrando acá. Tenemos ahora unas consideraciones finales sobre endogamia. Y dice, la heterosis es el fenómeno opuesto a la endogamia. O sea, heterosis muestra vigor. Muestra disminución, muestra raquitismo. Segundo, la heterosis depende de la frecuencia génica y del grado de dominancia. Tercero, si la acción génica es aditiva, no hay heterosis. Para que haya heterosis se requiere que sea dominante o sobredominante. La heterosis depende del grado de endogamia de los padres. La endogamia es el apareamiento de individuos. La endogamia no afecta a las plantas autógamas. La depresión por endogamia está en función de la carga genética y del valor de F. El coeficiente de endogamia F indica la cantidad o porcentaje de alelos idénticos por descendencia. Y la endogamia afecta en mayor cantidad a los diploides que a los autopoliploides. Bien, de esta manera hemos terminado el capítulo de heterosis y endogamia, esperando de que sea de su completo entendimiento. Muchas gracias.